Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Desde pequeña me dijeron que los perros veían cosas que nosotros no, espíritus, presencias, sombras, que sus ojos eran un puente. Y Dante, nuestro boxer, siempre miraba fijamente las esquinas vacías de la casa, como si en el aire flotara, algo invisible que solo él percibía. En un principio no quise darle ninguna importancia, porque bueno, a veces yo era un poco escéptica, o tal vez mi esposo influyó para que dejara de lado aquellas creencias. Cuando le decía algunas cosas que yo creía nunca quiso escuchar. Es más, hasta me decía que yo parecía una niña pequeña y no debía estar pensando en esas cosas. Mi esposo Sergio se burlaba de mí de manera recurrente. Decía que eran cosas de mujeres sugestionables. A él no lo afectaba nada. Todo era racional, mecánico, explicable porque siempre buscaba un argumento lógico para las cosas que sucedían. Pero pasaba algo extraño con Dante, nuestro perro. Nunca pudo mirarlo por mucho tiempo. Es más, creo que le incomodaba su presencia, pero no decía nada por mí. Lo podía ver con sus gestos cuando el perro estaba cerca de nosotros dos, o en su casa se dirigía hacia mí para obtener alguna que otra caricia después de comer. Siempre desviaba la vista primero, evitando que el perro lo mirara a los ojos. No obstante, mi curiosidad fue demasiado grande, anudado con las burlas de mi esposo. Por ese motivo quise experimentar con él algo que terminó trágicamente, y que es por esa causa que hoy me encuentro compartiendo esta historia. Empezaron los acontecimientos con las legañas en Dante. Cada mañana, cuando limpiaba los ojos del perro, notaba que no eran normales. No eran simples residuos, eran más densas, como una savia viscosa, brillante, que no se secaba ni con el sol. Y a veces, si las tocaba con la yema del dedo, sentía un leve hormigueo, como una corriente débil. A veces llegaba hasta mi rostro, parecía una sensación preocupante para mí, y por ese motivo fui también al médico. Todo estaba normal en mi salud y no tenía de qué preocuparme. Aquella sensación seguía sintiéndose como electricidad en la piel. Eso me causó algo de curiosidad. No entendía por qué Dante tenía eso en los ojos y pensando que era algo serio. Por supuesto que fui corriendo al veterinario. Cuando lo revisaron, pues era algo normal en las mascotas. El veterinario diagnosticó una infección en los ojos de Dante, y con algo de antibiótico dijo que se recuperaría y quedaría como nuevo. El médico recetó unas gotas de antibiótico, pero cuando se las eché, nada cambiaba. Todo seguía igual. Pero Dante estaba tranquilo. No se notaba que tuviera algún otro malestar por ahí. Mi esposo dijo que lo dejara y ya no me preocupara. Después de todo, Dante no tenía malestares y seguía siendo el perro inquieto, noble y curioso de siempre con nosotros. No obstante, comencé a observar que mi esposo evitaba estar cerca del perro con mayor recurrencia, y Dante lo desafiaba queriendo verlo a los ojos. Esa era una pequeña lucha entre los dos, y al final Gerardo, mi esposo, le gritaba para que se fuera a otro lugar. Dante, muy obediente, hacía caso a la voz de mi esposo. Este a veces era algo rudo con él, pero jamás lo golpeó. Era Dante quien insistía en estar cerca, pero pues a Gerardo no le interesaba para nada. Una madrugada, después de días sin dormir bien, soñé con una figura encorvada, peluda, con ojos humanos que me susurraba desde el rincón del cuarto. Si quieres que él vea, dale mi visión. No entendí qué estaba pasando y entre mis sueños me dio muchísimo miedo. Intenté despertar a toda cosa, pero algo oprimía mi pecho. Era como una sensación medio pesada que me impidió moverme por varios minutos. Cuando sentí que me había liberado, desperté empapada en sudor con un terrible escalofrío tratando de mover a mi esposo, quien estaba profundamente dormido.
En eso me di cuenta cómo Dante estaba en el borde de la cama, observándome con una expresión casi solemne. Su respiración era lenta, medida, inmóvil de la impresión. No sabía por qué Dante está allí ni mucho menos qué significaba su comportamiento. «¿Qué pasa?» Gerardo despertó mirando al perro. «¡Vete de aquí!», le gritó furioso. El perro se dio la vuelta para salir de la habitación, pero en ese momento miré un brillo en sus ojos. Parecía 2 chispas de luz, pero medias rojizas. Era como si la expresión de Dante no fuera de un animal común. Dante llegó a nuestra vida un día cuando lo encontramos afuera de nuestra casa, en una cajita de cartón. Era un cachorro de 2 meses. El perro era como entre gris y con el paso del tiempo su pelo se hizo negro como la noche. El acontecimiento me puso los pelos de punta. Quería contarle a mi esposo, pero este no me iba a escuchar. Esa figura encorvada que miré en mis sueños parecía tan real, y ese susurro durante todo el día en mi cabeza, no lo pude olvidar. Durante los días próximos me sentía muy cansada. Amanecía con un dolor de espalda y algunos moretones a la altura de mis piernas. 5 días después, volví a presenciar el mismo sueño. Esta vez aquella criatura estaba justo al pie de mi cama, sin embargo, solo podía ver su silueta porque todo estaba tan oscuro. En ese momento se iluminaron sus ojos y una vez más escuché aquella voz que me dijo: «Dale mi visión». Entonces algo sucedió en mi interior. Era como una sacudida que me impulsó a pensar, y yo sabía lo que tenía que hacer. Fui hasta la cocina buscando a mi perro al mismo tiempo. Este no acudió a mi llamado de inmediato. No lo veía por ningún lado y era extraño porque la puerta estaba cerrada. «Dante». Le llamé varias veces hasta que apareció tocándome las piernas con su nariz a mis espaldas. Tomé un bastoncillo de algodón y recogí cuidadosamente las lagañas de sus ojos. Al volver a la habitación, Gerardo dormía boca arriba, ajeno a todo e inclusive podía escuchar sus leves ronquidos. No sabía lo que en realidad estaba haciendo, pero tenía que seguir la indicación de aquella voz que me susurraba todo el tiempo, hasta que ya no pude más. Entonces, con mano temblorosa, unté la sustancia sobre sus párpados cerrados. La reacción fue inmediata. Su cuerpo se arqueó, como si hubiera sido electrocutado. Soltó un grito que no sonaba humano, una mezcla de rugido y gemido. Luego cayó de nuevo al colchón, quieto, jadeando como si hubiese corrido kilómetros. ¿Qué hice? Me pregunté a mí misma con todas mis inseguridades. Creo que no había sido buena idea. Quién sabe qué tenían las lagañas de Dante, pero hizo estremecer el cuerpo de mi esposo. Me quedé quieta después de mirarlo tranquilo en la cama, pero su respiración seguía jadeando como si en sus sueños corriera sin detenerse. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama, observando cómo sus ojos se movían frenéticamente bajo los párpados. Murmuraba cosas, palabras imposibles, lenguas muertas. A veces se reía o lloraba. Su reacción causó sobre mí un terrible escalofrío. Sabía que eso iba a tener graves consecuencias, pero aún así esperé pacientemente observándolo mientras sus ojos parecían estar fuertemente cerrados. Al amanecer me miró con una serenidad escalofriante. Estaba empapado de sudor y pensé que quizás las lagañas de Dante habían ocasionado en él una de las peores infecciones. Me sentí culpable, mal, y deseaba remediarlo. Sin embargo, Gerardo me miró a los ojos y con un ligero tartamudeo me dijo: «Vi a través de él», me dijo. «Vi lo que hay del otro lado». Desde ese día, Sergio ya no fue el mismo. Comenzó a quedarse horas sentado mirando por la ventana, hablando en voz baja con alguien que yo no podía ver. Dejó de comer alimentos normales. Empezó a pedir carne medio cruda. Se enojaba si no le daba la comida que él me pedía. Eso ocasionó que me preocupara mucho. No entendía la actitud de mi esposo. Este siempre fue alegre y parecía apagado. No había ninguna expresión en su mirada. Iba al trabajo y todo normal. Llegaba siempre puntual a la casa sin demora.
Con el paso de los días, las cosas se fueron poniendo mucho peor. Una noche miré cómo Gerardo comía hígado crudo que tenía en el refrigerador. Había comprado la carne para hacer un guisado al día siguiente, y hasta un terrible vuelco en el estómago me provocó verlo devorar de esa manera. Tenía hambre y no se satisfacía con nada. Por ese motivo me preocupé mucho, pero no sabía a dónde recurrir. En un primer momento lo llevé al doctor, quien lo revisó, pero no tenía nada anormal. Ahí Gerardo se comportó como siempre, diciendo frente al médico que no empezara con mis creencias de siempre. Eso me causó mucha confusión. No entendía cómo mi esposo podía cambiar de un momento a otro. Sin embargo, una vez que entrábamos a la casa, volvía a ser el mismo de siempre. Dante, mi perro, se alejó de él para siempre. No quiso volver a entrar a la casa y se quedaba todo el tiempo fuera. Hasta le tuve que poner una casa de esas de plástico porque no había poder humano que lo hiciera entrar. Eso igual causó una sensación de miedo que me recorrió por todo el cuerpo. En la casa pasaba algo, ya nada era igual. Gerardo a veces despertaba gritando, arañando la pared, diciendo que la cosa del otro lado lo estaba observando desde dentro, que algo había entrado en él a través de las lagañas del perro y que su cuerpo era una prisión prestada. Gerardo esta vez decía cosas sin sentido, cosas que me estaban volviendo loca. Tenía mucho miedo cuando estaba cerca de él, y el ambiente se volvió demasiado pesado. Una mañana encontré a Dante muerto en el jardín, con los ojos completamente secos, como si hubieran sido succionados desde dentro. A su lado, escrito con la propia sangre del perro, había una palabra en latín antiguo: speculum, espejo. Me asusté demasiado. No entendía qué le había pasado a mi perro. Era obvio que algo muy malo estaba ocurriendo con nosotros y dentro de la casa. Con mis manos temblorosas, fui a enterrar a Dante en el jardín. Me dolió mucho su muerte porque para mí era un perro demasiado especial. En verdad yo amaba a ese perro, pues lo había criado desde que este era un bebé. Sin embargo, siempre sentí que había algo especial en él. La tristeza entonces me invadió por todo el cuerpo. Ver a mi perro muerto y a mi esposo actuar de manera tan escalofriante me hizo pensar que necesitaba ayuda, pero no tenía a quién recurrir. Esa noche, Gerardo se acercó a mí con una dulzura extraña. Me acarició el cabello y me susurró con voz suave, pero a la vez media ronca: ahora tú también debes ver. Sus ojos tenían el mismo brillo que los de Dante. Parecía que yo estaba mirando la imagen de mi perro a través de mi esposo Gerardo. Era el mismo brillo. Podía jurarlo. Cuando Gerardo me susurró esas palabras, sentí sus dedos fríos en mis párpados, untándolos con esa cosa que le brotaban de sus mismos ojos como a Dante. Gerardo tenía esas lagañas, y me las había puesto a mí de la misma manera que yo le hice con él. Al momento sentí un frío que recorrió todo mi cuerpo a tal grado que me quedé inmóvil sin poder mover un solo dedo. Gerardo solo estaba allí de pie frente a mis ojos, con una expresión de sonrisa en su rostro. Sentí un profundo mareo que me hizo caer al suelo. Al momento que iba cerrando los ojos, miré a esa cosa encorvada atrás de Gerardo, mientras éste seguía con esa expresión escalofriante. Luego ya no supe nada. Cuando desperté, estaba en mi cama. Abrí los ojos sintiendo un fuerte dolor de cabeza que me hizo tener mareos y un vuelco en el estómago. Corrí al baño de inmediato buscando a Gerardo, pero este no se encontraba por ningún lado. Lo busqué por toda la casa sin tener éxito. En ese momento no supe nada de mi esposo. Pasaron las horas, y él no apareció por ningún lado. Los días y las semanas también. Parecía que se lo hubiese tragado la tierra. Después de 20 días, yo me encontraba completamente sola. No tenía noticias de las autoridades acerca de Gerardo. Todo era prácticamente un misterio. Se fue dejando todas sus cosas. No se había llevado absolutamente nada. 2 meses después desperté bañada en sudor y me ardían mucho los ojos. Cuando me di cuenta en el espejo tenía la misma sustancia viscosa de las lagañas del perro en mis ojos.
Por más que la quitaba, no se despegaba y seguía allí. En ese momento todo mi cuerpo me comenzó a hormiguear, y al verme en el espejo, se me apareció la imagen de mi esposo en el mismo estado que el cadáver de Dante. Tenía el rostro como succionado por algo, pero era Gerardo. Al darme la vuelta no había nada a mis espaldas, entonces comencé a llorar muy fuerte porque todo había sido culpa mía. Recordé cuando le puse las lagañas en sus ojos estando dormido, y a partir de ese momento comenzaron todos esos acontecimientos. Quedé helada de la impresión sin poder moverme. Entonces abrí la llave de la regadera y me quedé allí sentada mientras el agua tibia caía sobre mis hombros mojando cada parte de mi cuerpo. Recordé entonces lo que me decía mi abuela en el pueblo. Ahí todas las personas eran creyentes de los sucesos como La Llorona y demás. Ella alguna vez me habló de las lagañas de perro, pero no recordaba nada hasta ese momento. Cerré mis ojos escuchando aquellas palabras de la abuela, donde decía, «Nunca le limpies las lagañas al perro», y cosas así por el estilo. Casualmente en ese momento recordé su voz como si la estuviera escuchando en vivo y a todo color. La imagen de Gerardo en el espejo me causó mucho terror, y salir corriendo de la casa no podía en esos momentos. Por la noche me recosté intentando conciliar el sueño. Peor justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para poder descansar un rato. Miré en la ventana una sombra que pasaba de un lado a otro. Era extraño porque me encontraba en la planta alta y una persona no podía ser. Al asomarme ahí abajo miré a Dante justo por el jardín donde se encontraba enterrado y junto a él un bulto negro que se movía. El ardor de mis ojos se fue haciendo cada vez más insoportable. Me comenzó entonces a hormiguear todo el cuerpo y al frotarme los ojos, en mis dedos había lagañas del perro. Por más que me limpié los ojos, esta sustancia no se me quitaba. Al contrario, parecía que cada vez tenía mucha más. En esos momentos escuché la voz de Gerardo por la cocina. Salí corriendo a prisa de la habitación para encontrarme con él y preguntarle en dónde estaba todo ese tiempo. Pero no había nadie. La puerta se encontraba entreabierta. Ahí seguía mirando a Dante de pie junto al jardín. Y al recobrar mi conciencia comencé a rezar y a persignarme. La abuela decía que esas cosas solo las veían los perros y eran seres del otro mundo, o sea, no pertenecían a nosotros los vivos. Desde entonces veo las cosas que se mueven entre las sombras, los rostros que flotan detrás de los espejos, los ojos que se abren en las paredes. Ya no duermo. Ya no como, solo observo. Me estoy acabando en mi propia vida. Gerardo jamás apareció y hoy vivo encerrada en las paredes de mi casa. A veces salgo a comprar algo de comer o en su caso a pedir unos cuantos pesos en la iglesia que se encuentra a la vuelta de la esquina. Sin embargo, después de todos los acontecimientos vividos, pude darme cuenta o más bien descubrir que Dante no era un perro. Era una prisión donde se guardaba algo que no estaba en este mundo. Es decir, en el interior del perro yacía una especie de espíritu que se liberó cuando le puse sus lagañas a Gerardo, quien posiblemente también sea esclavo de esa prisión. Por las noches lo escuchó que me llama por mi nombre, pero por más que quiera, no sé a dónde ir a buscarlo. Aún no me he acostumbrado a esa nueva forma de vida, porque ya estoy cansada de escuchar lamentos y ver cosas que yo solo puedo percibir. A veces hasta deseo dejar de existir de este mundo, pero algo ha impedido que yo muera como aquella vez que me salvé de mi propio intento de suicidio. No obstante, en una de las tantas noches que he intentado dormir, oí nuevamente un susurro que me dijo que yo sería la siguiente prisión.